Espero que esta historia pueda animar a pastores, a líderes e iglesias que creen que Dios no los puede sacar de donde están. Con mi historia quiero animarles a que sepan que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Nací en un hogar extremadamente pobre. Mis padres eran nómadas, no teníamos dónde vivir, no teníamos dónde estar mucho tiempo. Nos sacaban de donde nos daban donde dormir. Mi padre era un borracho, mi madre era muy religiosa, odiaban el evangelio. Dentro de mis hermanos, yo soy el último de mis hermanos, tenía 20 días de nacido cuando uno de mis hermanos asistía a una escuela dominical, pero el niño no iba porque había que cantar o una historia, él iba porque le regalaban 2 dulces y probablemente eso era lo único que él iba a comer. Recuerdo que mi mamá me cuenta que cuando el niño llegaba de la escuela bíblica, brincaban en maicillo y al pleno sol, y ahí lo castigaban y le decían: usted no tiene que ser protestante. Un domingo ese niño se fue a escondidas de mi madre, y ese domingo, casualmente ese domingo, no le dieron 2 dulces, sino que le dieron 4. Y dice mi madre que llegó a la casa y le dijo: mamá, cómase estos dulces. Ese día mi mamá no lo castigó, no le dijo nada, porque mi mamá no había comido nada, y esos 2 dulces iba a ser lo único que ella iba a comer, y con eso ella me iba a amamantar, me iba a dar pecho. El niño le dice a mi madre: mamá, cuando yo sea grande voy a ser pastor. Dice mi madre que ella sintió como que le pegaron una bofetada en la cara, porque ella odiaba el evangelio, odiaba a los protestantes, a los evangélicos. Pero no le castigó, no le dijo nada. Eso fue como a las 11 de la mañana. A la 1 de la tarde, mi hermano mayor había matado a mi hermano menor. Mi mamá se enloqueció, se perdió el conocimiento, se fue corriendo, que se quiso matar, y fue una tragedia que se convirtió en el punto de partida para que mis padres llegaran al evangelio. La muerte del niño causó que mi mamá buscara una iglesia evangélica y comenzó a congregarse, comenzó a ir, y hoy mi padre y mi madre están ya en la presencia del Señor y perseveraron en el evangelio por 45 años. Fueron ellos evidentemente buenos cristianos, me inculcaron el evangelio. Cuando yo tenía quizá como unos 3 meses de nacido, mi madre fue a un viaje misionero, y un profeta le dijo que yo iba a ser un siervo de Dios, y que luego en mi juventud yo iba a comenzar a hacer el ministerio. Cuando yo tenía 15 años de edad, había guerra en nuestro país, 1980, toda esa época fue de guerra, y a los jóvenes se los llevaban reclutados a la fuerza. Yo fui a la iglesia y sentí el llamado a pastorear, y a la edad de 15 años comencé a pastorear. 1987 ingresé al instituto bíblico. Por mi edad no me permitían entrar porque estaba muy pequeño, mas sin embargo un anciano dijo: dejémoslo, algo puede hacer Dios con él, y si no, que se regrese para su casa. Estudié 3 meses, tuve un intensivo de 3 meses, me dieron algunas materias teológicas. A los 3 meses me mandaron a fundar la primera iglesia en un lugar que se llama Guazapa, kilómetro 17,5, carretera troncal del norte. Ahí me fueron a dejar bajo un árbol 2 ancianos y me dijeron: esta comunidad es tu iglesia. Eran como las 2 de la tarde de ese 23 de marzo, había guerra en nuestro país. Los ancianos oraron por mí, me dejaron ahí, y yo comencé a ver para dónde me iba a ir, qué iba a hacer en ese momento. Cuando los ancianos se fueron, quizás como a los 15 minutos, comenzó un enfrentamiento entre la guerrilla y la fuerza armada. Eso fue duro para mí, no hallaba qué hacer, no hallaba por dónde hacerme, pero de repente a un lado estaba una choza de zacate,
y me llamaba un señor como de unos 65 años. Me dijo, niño, vení, escondete acá conmigo. Y yo le dije, fui donde él y le dije, gracias, yo no soy un niño, yo soy un pastor que he venido para fundar una iglesia en este lugar. Y me dijo, metámonos debajo de la cama. Y estando ahí metidos debajo de la cama, le presenté el plan de salvación. Y fue la primera persona que gané para Cristo. A los 40 días de haber llegado a ese lugar, teníamos aproximadamente unas 35 personas que habíamos ganado para Cristo. Esa fue la primera iglesia que el Señor me permitió fundar. Trabajamos para una misión. Nunca tuve ni tengo un sueldo. Íbamos por fe. Me casé a la edad de 22 años con una mujer tan bella como es mi esposa, la pastora Silvia. No me pongo así sentimental por tristeza, sino porque Dios ha sido bueno. Y bueno, es primera vez que ante cámaras cuento mi testimonio. Se lo he contado a mucha gente, pero Dios me dio una mujer maravillosa. Quizás por la forma en que me crié, quizás por la forma en que me educaron. Cuando nos casamos comencé a maltratar a mi esposa, la avergonzaba delante de la gente, le gritaba, comencé a hacerla que ella se sintiera como humillada. La pobreza comenzó en nuestro hogar. Nació Elizabeth. Dios nos ha regalado 8 hijos. Nace Elizabeth. Comencé a maltratar también a mis hijos, siendo pastor. Y eso es lo que algunas veces más duele. Siendo pastor, yo maltraté a mis hijos también. Hasta el grado que mis hijos le decían a mi esposa, mamá, que así como se porta mi papá en la iglesia, se portara aquí en la casa, le creyéramos que es pastor. Nos mandaron a pastorear. Fundé 12 iglesias para una misión. Una de las iglesias fue en un lugar que no lo olvido. Se llama Chalatenango, Nueva Concepción, una comunidad que se llama La Cruz. Ahí llegamos la primera noche. Llevábamos a Elizabeth, a Luis y a Silvia Esther de 40 días de nacida. Solo íbamos con el pasaje para llegar al lugar. Era un 24 de diciembre, no lo olvido, de 1999. A nosotros nos dijeron que nos estaban esperando como unas 30 personas. Y yo recuerdo que a esa reunión de ese día solo llegaron 2 mujeres y un hombre. A los días me di cuenta que esas 2 mujeres eran mujeres del único hombre que llegaba a la iglesia. No teníamos que comer esa noche de ese 24. Mi hija mayor le dice, mamá, ¿qué vamos a comer? Y me dice mi esposa, hijo, los niños tienen hambre. Me salí al patio de la casa y le dije a Dios, los niños tienen hambre. No sé cómo vas a hacer, pero deben de comer antes de dormirse. Recuerdo que estábamos orando cuando llegó una persona, tocó la puerta y nos dice, soy su vecino. Hemos visto que no han encendido fuego, ya que con leña se cocinaba en ese lugar. Y le dije, sí, no hemos tenido tiempo, pero estamos bien. Ese hombre nos llevaba una bandeja con panes, con pollo. Y le dije a mi esposa, aquí está la comida. Comieron los niños. Pero la niña le dice, mamá, pero no hay gaseosa, no hay Coca-Cola. Y me fui a orar nuevamente y le dije, Dios, la niña quiere tomar gaseosa. Y en el momento el mismo hombre regresa y me dice, perdone, les traje los panes, pero no les traje que tomar, así que les traigo aquí para que puedan tomar. La mano poderosa de Dios siempre estaba ahí, pero seguía avergonzando a mi esposa. A mi esposa le faltaban los dientes de adelante porque se le habían arruinado. Y ella me decía, no me pongas a predicar porque tengo pena. Y yo la obligaba a que ella predicara, aun cuando no tenía sus dientes. Hasta el grado que un día decidí irme de la casa.
La verdad, yo sentía vergüenza con mi esposa no poderla dar de comer. Teníamos varios días de no comer en esa oportunidad. Y yo le dije a mi esposa, yo me voy, quédate vos con la iglesia. Y recuerdo que en una casa vieja, donde cuando llovía el agua pasaba y las camas estaban muy mojadas. Los niños tenían granos, los niños tenían un estómago muy grande. Yo sentía vergüenza con mi esposa y le dije, yo me voy. Mi esposa agarró a los niños, se fue a una esquina y le dijo, Dios, yo no te pedí esposo para 8 años. Yo te pedí esposo para toda la vida. Yo no merecía que Silvia orara por mí. Yo era un buen esposo. Yo no era un buen esposo. La maltrataba a mis hijos. Pero mi esposa cree firmemente que el matrimonio es para toda la vida. Cuando ella estaba orando, tocaron la puerta y eran unos pastores que nunca les voy a olvidar. Llegaron y nos dijeron, Dios les bendiga, bienvenido. Y nosotros habíamos aprendido a ser hipócritas, porque delante de la gente hacíamos una cosa y aparte hacíamos otras cosas. Habíamos estado peleando toda la mañana. Pero cuando llegaron los hermanos, le dije, mi amor, ponerle sí a los pastores, mi amor, arreglar los niños. Y los pastores llegaron y nos dijeron, queremos invitarlos a comer. Recuerdo que teníamos como 3, 4 días de no comer. Los niños tenían mucha hambre. Fuimos a comer. Recuerdo que con mucha pena, pero fue una verdad. Yo pedí 2 platos de comida y cuando sustenté mi estómago, me sentí diferente. Nos fuimos para la casa, llegamos a la casa. A mí me habían enseñado que yo no tenía que andarle contando mis problemas a las demás personas. Pero nos sentamos y los pastores nos dijeron, ¿qué pasa en esta casa? Yo volteé a ver a mi esposa como muestra de decir, no vayas a decir nada. Estamos bien, pastores, estamos bien, no hay ningún problema, estamos bien. Entonces los pastores nos dijeron, aquí pasa algo, o Dios se equivocó o ustedes no quieren hablar. Pero Dios esta mañana nos habló que viniéramos a esta casa porque en este hogar había un problema. Eran unos pastores bautistas, pero en su devocional Dios les habló que fueran a mi casa. Mi esposa comenzó a llorar y me volvió a ver y como quien dice, bueno, yo les voy a decir lo que pasa. Mi esposa comenzó a contarles todo, Oraron por nosotros. Recuerdo que nos dejaron una ofrenda, una ofrenda bastante, pero nosotros estábamos construyendo un templo. Y esto lo digo con vergüenza, siempre que cuento mi testimonio lo cuento con vergüenza. El dinero yo lo ocupé para comprar materiales, para construir el templo y dejé sin comer a mis hijos y a mi esposa. Mi esposa me dijo, ¿por qué no dejaste dinero para darle comer a los niños? Yo le dije, en ese momento yo pensaba así, que valía más la obra de Dios y que nosotros ya iba a proveernos algo para que comiéramos. Mi esposa le contó a los pastores y los pastores se molestaron conmigo, pero hoy entiendo que tenían razón. Pasó el tiempo, seguimos en la pobreza, me enfermé gravemente, estuve a punto de morirme. Y mi carácter era fuerte, era demasiado arrogante. En esto de construir el templo, teníamos muchos problemas con mi esposa, porque cuando yo tenía dinero lo invertía en la construcción. Teníamos días sin comer. Cuando vuelven y llegan estos pastores, pero iba un señor alto, un poco delgado con ellos y me dice, soy Ken Swanson del Canadá, quiero conocerte, me han contado de ti. Y comenzamos a platicar y yo le conté a él que estábamos construyendo un templo y él me dijo, enséñame la construcción. Pues lo llevé a la construcción y él me dijo,
te voy a ayudar a construir el templo. Realmente él no lo hizo de ir a mi casa por construir un templo. Él fue porque mi hogar estaba a punto de destruirse. Y Dios no quería que mi hogar se destruyera. Le digo a mi esposa, cuando tengan problemas llámame y yo voy a venir para estar con ustedes. Recuerdo que nos dejaron una ofrenda y los pastores fueron muy enfáticos en decirme, esto es para tu familia y quiero que nos tenga facturas de lo que vas a comprar. No me gustó, pero allí aprendí que lo que era para mi familia era para mi familia y lo que era para la iglesia era para la iglesia. Este pastor venía porque pasábamos noches enteras peleando con mi esposa. Pasábamos discutiendo y cuando mi esposa veía que yo no entendía, llamaba al pastor. Y al siguiente día o 2, 3 días más tarde el pastor estaba en la casa aconsejándome, orando por mí. Pasaron 3 años, construyó el templo. Llegó a la inauguración del templo. Y el pastor me dijo, Pastor José, esta es la última vez que te visito. Ya mi hogar se había restaurado, ya vivíamos diferente, ya no peleábamos, ya no discutíamos. Yo trataba mejor a mi esposa y quiero decirles que desde ese entonces el Señor cambió mi corazón y lo que hoy hago en el templo lo hago mejor en mi casa con mi esposa y mis hijos. Cambié, el Señor cambió mi vida. Pero este pastor me dijo, Pastor José, quiero decirte que ya no voy a regresar y quiero dejarte algo. Y me dejó este ángel. Él me dijo, no lo vayan a adorar porque no es para adorar, es para que me recuerden. Quiero decirles que cada vez que él venía, yo 2, 3 días después le llamaba y él me contestaba, pero esta última vez le llamé, no me contestó, nunca más supe de él, nunca más lo volví a ver. Piensen lo que ustedes consideren, pero para mí fue un ángel que el Señor mandó para arreglar mi hogar. Por razones que mi esposa ya no quiso seguir en ese lugar, porque mi esposa sufrió mucho ahí. Ella me dijo, yo quiero irme de acá, me quiero ir para la capital. Yo le dije, no tengo dinero, no tengo trabajo, no tenemos dónde vivir. Si oras a Dios y le pedimos una casa y nos la dan, pues bien. Ella pasó orando una semana entera. A la semana llegaron y nos visitaron unas personas y le dijeron, Silvia, si te querés ir para San Salvador, tenemos una casa donde no vas a pagar nada y vas a vivir bien en la capital. Nos venimos para la capital. Yo me iba a ir ilegal para Estados Unidos. Ya no quería nada con el ministerio, ya no quería saber nada de la obra de Dios. Pero en eso mi esposa tuvo una revelación y en la revelación ella vio que íbamos a un lugar. Yo le dije, yo no quiero ir a ningún lugar, yo quiero trabajar y darle otra vida a mis hijos. Pero los planes de Dios son diferentes y el Señor le habló a mi esposa y le dijo, dile a tu esposo que van a ir a pastorear. Y fue así como llegamos aquí a Comasagua el 24 de julio del 2005. Desde esa fecha estamos acá. La iglesia solamente había 7 personas. Nos prometieron una ayuda de $200. Bueno, que hasta hoy no han llegado esos $200. Comenzamos a sufrir acá. No teníamos dónde vivir. Ya teníamos 6 hijos. Estaba por nacer el 7º. Mi esposa estuvo a punto que le diera leucemia. Los niños estaban muy llenos de parásitos. Una de mis hijas había nacido con desnutrición severa. La casa donde vivíamos no tenía servicio sanitario. Aguantábamos hambre. La iglesia comenzaba a funcionar. Fue duro para nosotros. Recuerdo que teníamos quizás como unos 5 o 6 días de no comer. Los niños tenían mucha hambre. Y con un día como eso un martes, como eso de las 7, 8 de la noche, nos dijeron los niños, papá, tenemos hambre. Recuerdo que se unieron todos, y como
como una pequeña protesta y nos dijeron: tenemos hambre. Ya se nos había terminado el azúcar y le hacíamos azúcar con agua, pero ya se nos había terminado. Llamé a mi esposa y oramos por ellos. Pusimos la mano en el estómago. Se fueron a acostar. Al siguiente día me dicen: papá, oramos esta noche otra vez, porque anoche vinieron unos señores con vestidos blancos, nos trajeron comida y comimos una comida que nunca habíamos comido. Los ángeles vinieron y trajeron comida a nuestros hijos, fueron fortalecidos. Y así como es como Dios obra y ha obrado en nuestro ministerio. Tenía que ir a un campo misionero que tenemos como a 10 kilómetros hacia el sur. Yo estaba muy débil, mi esposa estaba muy débil. Le dije a mi esposa que me iba a ir temprano porque tenía que caminar 10 kilómetros en una montaña. Como eso de la una, iba por un río, hay una poza, hay una piedra, y en esa piedra me senté. En ese entonces estaba cumpliendo 19 años con 6 meses de estar en el ministerio. Yo le dije a Dios sobre esa roca: estoy cansado, ya no aguanto. Te he servido por 19 años y medio. Nunca he dicho no, porque donde me mandaban yo iba. He fundado 12 iglesias. Y le dije a Dios: hasta aquí llego en el ministerio. Y si quieres matarme, matame, pero yo ya no voy a seguir. Y si me preguntan por qué yo ya no seguí en el ministerio, yo les voy a decir que nunca me pagaste. Me ha tocado andar descalzo, mis hijos han andado descalzos, mi esposa no tiene dientes, no tengo que comer, no tengo dónde vivir, no tengo nada. Si quieres matarme, matame ahora mismo, porque si no, yo voy a hablar en mal de ti. Cuando vine a reaccionar, eran como las 3 de la tarde. Fui a predicar al campo misionero, regresé a casa. Cuando regresé a casa, mi esposa me dice: papi, los niños han comido. Y le dije: ¿qué pasó? Mira lo que hay aquí. Había una despensa de comida quizás como para unos 15 días. Yo le dije a Dios: esa comida se va a terminar y yo voy a seguir aguantando hambre. Así que ya no quiero seguir en el ministerio. La verdad, estaba enojado con Dios. Me sentí enojado. Estaba muy enojado. Le dije a mi esposa: yo ya no voy a seguir en el ministerio. Y me dice: vino un pastor que quiere conocerte. Perdonen si americanos van a ver este video, pero yo le dije a mi esposa: otro gringo mentiroso que viene. Me dice: mañana va a venir a las 9 de la mañana. Dice que quiere conocerte porque Dios le ha hecho sentir que necesita conocer un pastor y ese pastor eres tú. Yo le dije: no va a venir, son mentirosos. Perdonen si hay hermanos americanos que están viendo este video o van a ver este video. A las 9 de la mañana estaba el pastor tocando la puerta. No voy a olvidar ese momento, porque ese fue el momento que Dios usó para que continuáramos en el ministerio. Me abrazó y me dijo: dice Dios que de ahora en adelante yo voy a cuidar de ti. Casi no hablaba bien el español, poco le entendí lo que me dijo, pero lo que más sentí fue el abrazo que me dio. Nunca había sido abrazado por un pastor como para decirme palabras agradables. Y ese pastor es a quien amo tanto, no por lo que me da, no por lo que él hace por mí, sino porque es un hombre correcto, es un hombre recto. Si él dice se va a hacer, se hace, y si él dice no, es porque no se va a hacer. Y quiero honrar al pastor Gualicuc. A él lo ha usado Dios para bendecir nuestro ministerio. Ese día yo nunca había tenido $500 en mis manos, y él puso $500 en mis manos y me dijo: de ahora en adelante yo voy a cuidar de ti.
Y es así como comenzó a cambiar nuestra historia. Aquel hombre amargado, aquel hombre prepotente, aquel hombre triste. Yo vivía triste, mi esposa vivía triste, mis hijos vivían tristes. Comenzamos a cambiar. Mis hijos no querían saber nada del ministerio, no querían saber nada. Pero hoy todos mis hijos están en el ministerio. Comenzó el pastor Wally a bendecirnos y vivíamos en una casa que no servía, y él nos pagó el alquiler de una casa muy grande donde cada niño tenía su cuarto. Recuerdo que cuando yo le dije a él que era muy cara la casa, él me dijo: eso no es tu problema, yo voy a pagar esa casa. Pero se dio un caso en una comunidad que está cerca de nosotros, y nos dimos cuenta que como eso de las 3 de la tarde un día, un niño murió saliendo de su casa, y era que todo el día no había comido, y ese niño le regalaron una tortilla y le puso mucho chile y sal. Entonces el niño se intoxicó y lo único que logró fue salir a la puerta de su casa. Me dijo mi esposa, ahí, en ese momento, Dios le pone en el corazón a mi esposa que había que darle de comer a los niños. Hicimos algo que al pastor no le gustó, pero nos entendió con mucha madurez y nos comprendió. Dejamos de vivir en esa casa que era muy cara y nos venimos a vivir a esta comunidad donde estaba ese niño que había muerto. La casa donde vivíamos valía mucho el alquiler, y aquí donde vivíamos solo nos iba a costar $25 la mensualidad. Era una casa muy pequeña. En el día era nuestro comedor y en la noche era donde tirábamos nuestros colchones para dormir. Pero lo que pensamos fue que de lo que sobrara del alquiler, de ahí íbamos a comenzar a darle de comer a 20 niños, y que nosotros íbamos a comer durante la semana, íbamos a comer frijolitos, huevitos, íbamos a ahorrar para prepararles una comida rica a los niños. Y es así como nace el comedor que mi esposa le ha titulado o le ha puesto El Poder de Tu Amor. Alimentamos 100 niños. El pastor Wally se unió a nuestro proyecto, y el pastor Wally tiene 12, 15 años de estar trabajando con nosotros en este proyecto. Mi hija tenía que ir a la universidad, yo no tenía dinero para mandarla a la universidad. Un día antes de que mi hija tenía que inscribirse a la universidad, me preguntó si iba a ir. Yo le dije que sí. Yo no tenía dinero. Wally vino con unos amigos de él y me dijeron: Pastor José, venimos porque queremos darle universidad a tus hijos. Y hay universidad para todos mis hijos. Dios proveyó. Elizabeth, la mayor, ya sacó su licenciatura. Luisito ya sacó también su profesión. Silvia Esther también ya es chef. Stephanie está sacando una licenciatura en salud, y todos están estudiando. Nuestra historia cambió, nuestra vida cambió, nuestro ministerio cambió. Hoy servimos con mucho amor al Señor. Tenemos el comedor para los niños, que precisamente en este momento que venían los hermanos estaba preparándoles hamburguesas para que los niños puedan comer este día. Ya hay unos niños acá con nosotros. Es una bendición que estamos trabajando con ellos. Le damos de comer también a 11 mamás, le damos víveres, mamás solteras. Queremos comenzar un proyecto para darle de comer a ancianos. Estamos trabajando con algunas iglesias hijas en la zona sur. Ahí tenemos una iglesia que en este momento, el domingo tuvimos el privilegio que estuvieran con nosotros, y habían 36 personas de ese lugar. Estamos avanzando. Ayúdennos a orar por ese lugar. La religiosidad es grande y estamos teniendo muchos problemas. Estamos
pastoreando pastores, estamos ayudándolos para que ellos puedan salir de donde están. Y yo creo que si el Señor me sacó a mí, lo va a sacar a ellos también. Quiero agradecerles y espero que este testimonio anime a pastores que están pasando situaciones difíciles, a hijos de pastores que están pasando por problemas, a esposas de pastores que están siendo maltratadas. Este mensaje es para ustedes. Aún hay esperanza, aún Dios está vivo y puede cambiar tu historia. Si cambió la mía, puede cambiar la suya. Gracias. Que el Señor les bendiga.